quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. El Heraldo Furioso 30. Introducción de la 30ª emisión. Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 30ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde algún lugar de este vasto universo, llegamos hasta ustedes luego de 19 días desde nuestro último encuentro el pasado 24 de febrero. Volvemos a este espacio porque la realidad no se toma descanso y la farsa, lejos de detenerse, se ha profundizado. En esta emisión vamos a desarrollar dos ejes centrales. Mundo Cane, donde analizamos la cara más mala de la geopolítica actual. Y Brasil Odia, para desarmar la hipocresía de clase del gigante vecino. Mundo Cane. Entramos en este escenario global donde la geometría moral de Occidente se usa para tapar las atrocidades más abyectas, mientras se castiga a quienes no se alinean. Atentado en Cuba. El fracaso del manotazo terrorista de Estados Unidos contra la isla. Una muestra más de que el imperio no sabe perder. La estafa moral. Cómo se manipula la opinión pública para decidir qué muertes importan y cuáles no. Kurdistán. La lucha de un pueblo que los imperios quieren borrar de la historia, pero que resiste con una dignidad que no tiene precio. Misoginia en Irán. El calvario de la selección femenina de fútbol. Un retrato de la opresión teocrática que usa el miedo como herramienta de Estado. Vamos a los informes. Fracasa atentado terrorista de los Estados Unidos a la República de Cuba. Villa Clara, Cuba, 26 de febrero de 2026. En un escenario de máxima tensión diplomática, las tropas guardafronteras de Cuba neutralizaron una incursión paramilitar en Cayo Falcones. Una lancha rápida con matrícula de Florida, FL 7726 SH, cargada con un comando de 10 hombres y armamento de guerra, fue interceptada tras un violento intercambio de disparos. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, intenta presentar a los agresores como residentes civiles victimizados, las pruebas digitales recuperadas de los teléfonos de los detenidos, que incluyen vídeos de entrenamiento en armerías estadounidenses, confirman que se trató de una misión de tanteo diseñada por sectores extremistas para probar la capacidad de respuesta de Cuba en medio de la crisis energética actual. La operación no fue un hecho aislado, sino un acto de guerra híbrida coordinado desde el sur de la Florida bajo el amparo directo de la actual administración en Washington. Expediente de los invasores terroristas. A Mijail Sánchez González, terrorista designado, capturado. Perfil. Es la pieza central de la estructura operativa. Su nombre y apellidos constan en la Resolución 19/2023 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba por sus vínculos directos con el terrorismo internacional. Antecedentes. No es un luchador por la libertad ni un civil desesperado. Es un especialista en explosivos con entrenamiento táctico avanzado. Se le vincula directamente con el financiamiento y la organización de atentados con artefactos incendiarios en centros comerciales, como el caso del centro comercial Talla Piedra, y hoteles en La Habana. Su misión en esta incursión específica era dirigir los actos de sabotaje y terrorismo tras el desembarco en Villa Clara, actuando como jefe de célula en tierra. Leordán Enrique Cruz Gómez, operativo de campo, capturado. Perfil. Sujeto con un largo historial de violencia y actividades delictivas transnacionales. Ya contaba con una circular roja de Interpol solicitada por las autoridades cubanas debido a sus vínculos con grupos terroristas radicados en el exterior. Antecedentes. Especialista en el reclutamiento de mercenarios en el sur de la Florida. Se encargaba de la captación de personas con entrenamiento militar previo o antecedentes penales para formar células de asalto dinámico.
Es el enlace directo con los proveedores de armas en el mercado negro de Miami y el condado de Broward, gestionando la adquisición de fusiles de asalto y munición. Mitchell, Miguel, Ortega Casanova, nodo logístico, abatido. Rol. El proveedor operativo y facilitador logístico. Su trabajo como camionero en Florida le servía de cobertura perfecta para mover el arsenal entre Tampa, Lakeland y el puerto de salida en Los Cayos sin levantar sospechas de las autoridades locales. Es el hombre que aparece en el video recuperado manipulando el fusil AR-15 en una armería de Florida. Su identidad civil es la que Estados Unidos utiliza mediáticamente para decir que era un residente pacífico, ignorando deliberadamente que portaba armas de guerra y equipo táctico al momento de morir en el enfrentamiento. Duniel Hernández Santos, inteligencia de avanzada, capturado en tierra. Rol. Infiltrado semanas antes del incidente por vía legal, utilizando el aeropuerto internacional. Su misión era la logística terrestre crítica, alquiler de vehículos de turismo para el traslado del comando, compra clandestina de grandes volúmenes de combustible y selección de casas de seguridad en la provincia de Villa Clara. Su captura prematura por la contrainteligencia cubana fue lo que permitió a las tropas guardafronteras realizar la inteligencia de señales y esperar a la lancha en el punto exacto de Cayo Falcones. El comando de choque, resto de abatidos y detenidos. Pavel Allen Peña, abatido. Identificado en vídeos previos realizando prácticas de tiro dinámico y asalto de edificaciones en polígonos privados de Florida. Lidian Padrón Guevara, abatido. El operador técnico de los artefactos incendiarios. En la lancha se encontraron cócteles Molotov sofisticados fabricados con gel de ignición industrial para garantizar la destrucción de transformadores eléctricos. Héctor Duani Cruz Correa, abatido. Encargado de la navegación de precisión mediante GPS náutico y de las comunicaciones satelitales encriptadas para reportar a la base en Florida. Conrado Galindo Sariol, detenido. Exmilitar con conocimientos en tácticas de distracción. Bajo interrogatorio ha revelado los códigos de comunicación utilizados con sus contactos en Miami. José Manuel Rodríguez Castello, detenido. Vinculado a la logística de aprovisionamiento de víveres y suministros médicos de combate para la célula. Cristian Ernesto Acosta Guevara, detenido. Reclutado recientemente en Florida. Su función era el apoyo en el desembarco y transporte de las cajas de munición. Todos han confesado detalladamente que el objetivo final era atacar la infraestructura eléctrica cubana para provocar un colapso total del sistema. El video de la armería y la anuencia de los Estados Unidos. El video recuperado de los teléfonos es la prueba irrefutable de la complicidad estatal. El material audiovisual muestra a Ortega Casanova y a Mijail Sánchez en un polígono de tiro legal en Florida, probando fusiles de asalto AR-15 y AK con visores nocturnos y silenciadores. La pregunta es clave. ¿Cómo es posible que a Mijail Sánchez, estando en listas públicas de terroristas designados, pueda entrar a una armería y entrenar a plena luz del día sin ser detectado? Esto demuestra que las agencias federales, FBI/ATF, dieron luz verde o mantuvieron una anuencia operativa deliberada a la misión. Y después la administración yanqui dice que Dinamarca no garantiza la seguridad de ellos en Groenlandia, cuando una célula terrorista puede organizarse y salir del país y atacar a una nación soberana. Eso es muy sospechoso y ciertamente los Estados Unidos no pueden negar su omisión o complicidad con el atentado del 26 de febrero. Vamos a las imágenes. Ya sé cuando estemos ya escocotados. Lo bueno que tiene el AK es que yo sé manipularla, sé limpiarla, bro. Esto es una máquina, líder. Si el líder está aquí, se le hace agua a la boca. Esta la cojo y le pongo un silenciador. Y se fue. Se fue de una. Este es el agarre de las empuñaduras que ellos tienen, mira. Un agarre de madera que parece que tienes un tirapiedra agarrado por ahí, mira. Qué cosa más incómoda, ¿no? Madera. Eso se parte, eso no es confortable. Pero esto no sirve, todo para los muchachos para que entrenen o algo. Pues. Es que eso no sirve ni para entrenar. Esto es Zastava, hecha en Serbia. Esto es Zastava. Lo que no es la Zastava que dice Javi, que es la que está modernizada. Esta es la Zastava vieja. Esto es lo más cerca que hay de un AK-47 ruso. Lo más cerca. Javi, si tú... Pero no sé, siento la Zastava, siento que nada... Si tú de lejos con esto partes a cualquiera, imagínate tú de a 500 metros nomás, que es el alcance efectivo de... Mira, muchacho. Parte un tome. Yo sé. La farsa del proveedor y el factor Jack Ruby. El dueño de la lancha en Florida alega que se la robaron. Es una farsa legal predecible.
Nadie roba una lancha de alto rendimiento y tiene listo un arsenal de miles de dólares, visores térmicos y 500 galones de combustible en cuestión de minutos. Es una operación logística preplanificada de meses. Al igual que Jack Ruby fue usado para asesinar a Oswald y cerrar el caso rápidamente, la coartada del robo busca cerrar la investigación en Estados Unidos para que el hilo conductor no llegue a los verdaderos financistas en las oficinas políticas de Washington y Miami. Evidencias de misión de tanteo de la Casa Blanca. Este ataque fue un reconocimiento por fuego ordenado bajo la doctrina de agresión de la actual administración. Donald Trump y Marco Rubio buscan evaluar puntos ciegos en la defensa cubana, usando como carne de cañón a 10 gusanos imbéciles. Si los sistemas de detección temprana y los radares costeros de Cuba siguen operativos o degradados durante los apagones masivos provocados por la crisis energética, la capacidad de movilización real de las milicias de tropas territoriales y la cohesión de la respuesta social en condiciones de asfixia económica extrema, crear un falso positivo o un incidente con víctimas civiles para justificar una zona de exclusión naval o bloqueo total, cuarentena, bajo el pretexto de la seguridad nacional estadounidense. Lo que es y parece ser otra farsa yanqui. La incursión en Cayo Falcones es terrorismo de Estado por delegación. Cuba no solo hundió la operación militar, sino que capturó la identidad digital completa, vídeos, mensajes de WhatsApp y coordenadas, que vincula directamente a los terroristas identificados, a Mijail y Leordán, con la infraestructura de impunidad que Marco Antonio Rubio defiende y financia desde el Departamento de Estado. Apéndice. Compendio definitivo sobre el santuario terrorista de Miami. Casos emblemáticos de impunidad y terrorismo. Francisco Antonio Chávez Abarca, el mercenario. Perfil. Mercenario de origen salvadoreño reclutado directamente por Luis Posada Carriles para ejecutar acciones de terrorismo contra objetivos civiles en Cuba. Operativa detallada. Fue el ejecutor material de la ola de atentados con bombas contra hoteles en La Habana en 1997, incluyendo el Hotel Copacabana, el Chateau Richwood y el Hotel Tritón. El objetivo era aniquilar la industria turística cubana. Nexo con Florida. La planificación técnica, el suministro de explosivos plásticos C4 y el financiamiento de miles de dólares salieron directamente de grupos terroristas radicados en Miami. Operó durante años con total impunidad bajo la vigilancia omisa de las autoridades federales de Estados Unidos. Captura. Fue detenido en Venezuela en 2010 y entregado a las autoridades cubanas para ser procesado. Luis Posada Carriles, el autor intelectual y agente CIA. Perfil. Exagente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos y terrorista confeso. Atentados. Autor intelectual, junto a Orlando Bosch, de la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976 sobre Barbados, 73 víctimas, incluyendo al equipo juvenil de esgrima. Importancia del santuario. Representa el máximo símbolo del santuario que Florida ofrece. A pesar de su historial, vivió décadas protegido por el sistema judicial de Estados Unidos, que se negó sistemáticamente a extraditarlo alegando un ridículo riesgo de tortura. Murió impune en 2018 en Miramar, Florida. Orlando Bosch Ávila, el pediatra del terror. Perfil. Líder terrorista y fundador de la organización CORU. Acciones. Planificador de la voladura del avión de 1976 y más de 30 ataques con bombas contra sedes diplomáticas. Protección presidencial. En 1990, el presidente George Bush, exdirector de la CIA, le otorgó la residencia legal bajo presión del lobby extremista de Miami, ignorando que el Departamento de Justicia lo consideraba una amenaza terrorista. Murió libre en 2011. La red de financiamiento. El complejo FNCA y los hermanos Alcruz. Estructura operativa y financiera. La Fundación Nacional Cubano-Americana, FNCA, ha funcionado históricamente como el brazo respetable que gestiona los recursos económicos para financiar operaciones violentas. El rol de los hermanos Alcruz. Alberto y Francisco Alcruz funcionan como los enlaces operativos y financieros principales, encargados de movilizar fondos para salarios de mercenarios y costos logísticos, compra de explosivos C4, armamento pesado y lanchas rápidas. Uso de fachadas legales. Aprovechan su estatus legal como entidades sin fines de lucro para recibir donaciones y fondos federales de programas de promoción de la democracia, que luego desvían para la logística de guerra. Impunidad financiera total. El Departamento del Tesoro y el FBI jamás han intervenido sus cuentas, permitiendo que el capital fluya hacia
hacia la agresión armada, el mismo mecanismo que hoy sostiene operaciones como la de Cayo Falcones. Mecánica sistemática de la gusanera terrorista. El gobierno de Estados Unidos y los sectores extremistas de Florida operan bajo un ciclo de 4 fases. Armar, suministro. Uso de armerías legales y campos de entrenamiento en los Cayos o los Everglades con anuencia del FBI/ATF. Mandar, infiltración. Infiltraciones en momentos de crisis económica en Cuba para atacar infraestructura crítica como el sistema eléctrico. Negar, coartada. Narrativa del robo de lanchas o acción privada para evadir responsabilidad internacional. Proteger, impunidad. Protección judicial en Estados Unidos para evitar la extradición. Relevancia para el caso Cayo Falcones. Este esquema es exactamente el que aplica hoy la administración Trump-Rubio. Los detenidos, Amijail Sánchez, Leordán Cruz, son herederos directos de esta estructura. Su incursión es una continuación de la guerra sucia financiada y protegida desde Florida, hoy bajo el amparo directo de la línea más dura de Washington representada por Marco Antonio Rubio. La estafa de la geometría moral. Mientras el mundo se desvive por confirmar si el USS Abraham Lincoln sigue a flote o si el misil hipersónico de Irán es de cartón, la realidad se escurre por las alcantarillas de la propaganda. Nos quieren obligar a elegir un bando en una guerra que no nos pertenece, dibujando un mapa de buenos y malos que solo existe en los despachos de las élites. El Estado y su siniestro disfraz de patria. Los estados no tienen sentimientos, tienen intereses. Cuando los líderes se llenan la boca hablando de patria, están haciendo ventriloquía. Usan el orgullo nacional para ocultar que son una élite monárquica, ya sea teocrática o corporativa, que jamás va a pisar el barro que ellos mismos generan. Se visten de bandera para que no veamos que son ellos, travestidos de nación, los que nos mandan a matar. Cuando el Estado se viste de patria se prepara a matar civiles. La moneda de cambio. En esta locura, el civil no es una víctima accidental, es un recurso táctico. Para unos, las 148 niñas masacradas en la escuela de Minap son un daño colateral aceptable. Para otros, esos mismos cadáveres son el combustible perfecto para una propaganda que busca perpetuar un régimen en crisis. Nadie llora a esas nenas por lo que eran, sino por el uso político que pueden darles. El genocidio y la negación del otro son la base de esta supuesta superioridad moral que se lleva todo puesto. Propagandizar la barbarie no es dolor, es odio. La máquina de la confusión y el odio inclusivo. La propaganda llega a niveles patéticos. Usan la inteligencia artificial para fabricar imágenes de integrantes de minorías yendo a la guerra, cargando el mismo odio genocida que sus estados. Intentan disfrazar la masacre de causa justa usando rostros que denoten diversidad, pero lo tienen que dibujar porque no pueden demostrarlo de otra manera. La realidad no les devuelve la imagen que quieren vender, entonces la inventan. El Estado te incluye como vehículo de su violencia ejemplificando el martirologio. A modo de cierre ante otra farsa criminal. No somos jueces de esta carnicería, simplemente exponemos el tablero. En nuestra propia ciudad, el odio ya se cobró 85 víctimas en el atentado iraní contra la sede de la Mutual AMIA, y el delirio de los que odian los llevó a ver a quién culpar de acuerdo a su calendario de alineaciones internacionales. La locura del fanático llega a tal punto que se autopercibe convocado por Trump o Jamenei como si fuera Mesías en una santa cruzada, mientras solo son carne de cañón de un berrinche ajeno. Ante cada bota que intenta marcarnos el paso y ante cada bandera que pretenden que besemos, nuestra respuesta es la misma de siempre. Nunca Estado y jamás patrulla. Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. Kurdistán, la dignidad de un pueblo que los imperios quieren invisibilizar. Cuando hablan de la santidad de algún estado o de la pureza de sus causas, recordemos que incluso los que se dicen víctimas de una guerra imperialista suelen tener sus propios sótanos oscuros. Hay quienes, mientras denuncian al opresor externo, someten a las mujeres de sus propios países a límites inconcebibles de control y violencia. Esos mismos sectores que, basándose en supuestos cursos de marxismo dictados por el Ku Klux Klan, pretenden vendernos que regímenes teocráticos como el de Irán son simples víctimas o que justifican el exterminio de poblaciones enteras, se olvidan convenientemente del pueblo kurdo. Una nación de más de 45 millones de personas, tan populosa como la Argentina, fragmentada y perseguida por las fronteras que los imperios y las tiranías locales dibujaron. Pero en el norte de Siria, en la región de Rojava, la realidad le escupe en la cara a los autoritarios de todos los pelajes. Allí no esperan órdenes de ningún estado central ni de ninguna jerarquía religiosa.
Implementaron el confederalismo democrático, una autogestión real, comunitaria y profundamente antipatriarcal. Donde el fundamentalismo intentó borrar identidades, las mujeres kurdas tomaron la cosa en sus manos. Con las IPJ, Unidades de Defensa de las Mujeres, no solo empuñaron las armas para frenar el avance del autoritarismo cuando los ejércitos oficiales retrocedían, sino que construyeron una forma de vida que hace temblar a los opresores. Supieron hacerse temer no solo por su puntería, sino por su libertad. Porque no hay nada que le dé más miedo a un tirano, venga de donde venga, que una mujer que no le debe obediencia ni a él, ni a su Estado, ni a su dogma. Los Estados Unidos y el Estado de Israel pretenden que los kurdos son sus aliados, pero se dedican a albergar a Al-Nusra en sus bases para exterminarlos. Pretenden que son sus tropas en el territorio en su guerra imperialista con Irán, y lo repiten 1000 veces pensando que ello hará que cambie el curso de la historia, cuando en estos tiempos los pueblos se comunican a la velocidad de la luz, mientras ellos quieren que la humanidad retroceda en 4 patas. La misoginia de la República Islámica de Irán y el calvario de la selección femenina de fútbol. El quiebre de la selección femenina de Irán. Lo que comenzó como una participación deportiva en la Copa Asiática de Australia 2026, terminó en una crisis diplomática y humanitaria sin precedentes. Tras el asesinato encubierto de la jugadora Sara Asadpour en enero, el equipo nacional utilizó el escenario internacional de Gold Coast para manifestar su disidencia mediante un histórico silencio durante el himno nacional. Esta acción desencadenó un violento operativo de repatriación forzosa en territorio australiano por parte de agentes de inteligencia del régimen iraní, el cual solo pudo ser frenado por la intervención conjunta de la Policía Federal Australiana y una movilización masiva de la sociedad civil. El resultado final es la desarticulación total del equipo. 7 integrantes, 6 jugadoras y una asistente técnica, han obtenido asilo humanitario en Australia, mientras que las 17 restantes permanecen bajo confinamiento en una escala técnica en Malasia, a la espera de un retorno a Teherán, donde las autoridades ya han calificado su conducta como traición en tiempos de guerra. Antecedentes y contexto de riesgo inminente. La decisión del equipo de buscar refugio en Australia no fue un acto espontáneo, sino una medida de supervivencia derivada del clima de terror establecido por el régimen de Teherán a principios de 2026. El caso Sara Asadpour, enero 2026. La futbolista fue detenida en Isfahán por la policía de la moral bajo cargos de atentado a la moral pública en entornos digitales. Pocos días después, las autoridades informaron su fallecimiento alegando un accidente de tránsito. El cuerpo fue entregado a sus familiares en un ataúd sellado, con la prohibición expresa de realizar una autopsia o un funeral público. Este evento funcionó como una ejecución ejemplificadora para el resto de las integrantes de la selección nacional. El gesto de disidencia en Gold Coast. El 2 de marzo de 2026, durante el encuentro ante Corea del Sur en el marco de la Copa Asiática, la totalidad de la delegación, jugadoras titulares y suplentes, se mantuvo en absoluto silencio durante la ejecución del himno nacional de la República Islámica. Calificación jurídica del régimen. La televisión estatal, IRIB, calificó el acto como una traición. Fuentes cercanas al estamento militar en Teherán confirmaron que se abrieron expedientes bajo la figura de traición en tiempos de guerra, un cargo que en la legislación teocrática iraní conlleva la posibilidad de la pena capital o la cadena perpetua en centros de detención militar. De cómo los aficionados vencieron a los agentes del régimen. Lo registrado en el hotel de Gold Coast fue un intento de repatriación forzosa ejecutado por operativos de inteligencia de civil e impedidos de hacerlo por los aficionados que vieron las señales de auxilio de las chicas de la selección. Composición de los agentes. El grupo de choque estuvo compuesto por individuos vinculados a los servicios de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Su objetivo era obligar a las jugadoras a abordar un transporte hacia el aeropuerto de Sydney de manera anticipada. Resistencia y auxilio civil. Ante la inminente extracción, una multitud de aficionados iraníes residentes en Australia se movilizó para bloquear la salida del transporte oficial. Los manifestantes cortaron las vías de acceso rodeando el vehículo para impedir su avance en respuesta a una llamada de auxilio de la selección femenina. El incidente físico. Los registros audiovisuales documentan forcejeos, agresiones físicas y un asedio constante en los pasillos y la entrada del hotel. La situación escaló hasta requerir la intervención de la Policía Federal Australiana, AFP, que debió establecer un cordón de seguridad para separar físicamente a los agentes iraníes de las deportistas y permitir que éstas solicitaran protección formal sin coacción. Estatus de la delegación y casos de asilo.
Tras el operativo de extracción y las negociaciones posteriores al 9 de marzo, la situación de la delegación es la siguiente. Asilo humanitario confirmado, Australia. El Departamento de Interior de Australia otorgó protección a 7 integrantes del equipo. Sar Aganbari, capitana. Fateme Pasandide. Mona Hamoudi. Atefe Ramesani Sade. Sara Sarbali. Mohades Solfi, quien inicialmente se retractó por presuntas extorsiones familiares, finalmente permaneció en Australia tras una segunda instancia de protección. Sara Soltan Meskekar, integrante del equipo de apoyo técnico. El grupo varado en Malasia. Las 17 integrantes restantes de la delegación se encuentran actualmente en Kuala Lumpur. Aunque el régimen iraní afirma que están bajo protección de la Confederación Asiática de Fútbol, AFC, en un hotel, el estatus real es de confinamiento mientras se coordina su regreso definitivo a Teherán. Consecuencias políticas y deportivas. Disolución de la selección. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Bonjamari, confirmó que el equipo nacional no participará en la próxima Copa del Mundo, alegando que no existen condiciones para la competencia. Amenaza con diplomacia. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, emitió un comunicado asegurando que las jugadoras son esperadas con los brazos abiertos en el país. Sin embargo, el historial de persecución y la calificación previa de sus actos como traición sugieren un alto riesgo de represalias judiciales una vez que ingresen a territorio iraní. Incógnita sobre el arribo. No existen registros de que las jugadoras varadas en Malasia hayan llegado aún a Teherán, y se mantiene un estricto cerco informativo sobre su comunicación con el exterior. Apéndice. El eco de Gelsenkirchen. El colapso deportivo de la selección femenina de Irán en esta Copa Asiática, reflejado en un marcador de 9 goles en contra y 0 puntos, no es un déficit técnico, sino un síntoma de terror. La historia del fútbol ya registró este fenómeno. En el Mundial de Alemania 1974, los jugadores de Zaire salieron a enfrentar a Brasil bajo una amenaza de muerte directa del dictador Mobutu Sese Seko si perdían por más de 3 goles. La icónica imagen de Muebu Ilunga. El defensor rompiendo la barrera para patear el balón antes que el brasileño Roberto Rivellino ejecutara su tiro libre, fue burlada durante décadas como un acto de exotismo o ignorancia. Hoy sabemos que era pánico puro, un intento desesperado por detener el cronómetro y evitar ese cuarto gol que significaba una sentencia de muerte al regresar a casa. Aunque en aquel momento el mundo se rió del desconcierto de los brasileños, la historia guarda un silencio respetuoso sobre lo que ocurrió en esos minutos finales. La nobleza técnica de un fuera de serie como Rivellino, quien confesó haber sentido un clima extraño y de súplica en sus rivales, nos permite intuir que, de haber conocido el fusil que apuntaba a la nuca de sus colegas africanos, aquel misil de zurda habría terminado, por piedad, en lo más alto de la tribuna. El marcador se clavó en un providencial 3-0, el límite exacto entre la vida y la ejecución. 52 años después, las jugadoras iraníes vivieron su propio momento Ilunga en los pasillos de un hotel en Australia. Al igual que en 1974, cuando el fútbol se convierte en rehén de estados totalitarios, el resultado en el marcador deja de ser una estadística deportiva para transformarse en un angustiante registro de supervivencia. Brasil odia. Cruzamos la frontera para ver cómo el odio de clase sigue vigente, sin importar quién se siente en el sillón de plan alto. Lula y Techin. La continuidad del odio se viste de seda. Analizamos la alfombra roja que se le tendió a Paolo Roca, demostrando que el capital no tiene ideología, tiene dueños. La Junqueirada. El informe sobre la entrega de Agostina Páez. Un recorrido por los antecedentes de esta maniobra que parece sacada de una serie clase B de los años 80, pero que es la triste realidad de nuestra región. Vamos a los informes. La continuidad del odio de Lula es además de clase. El escenario de la infamia no podría ser más perfecto. Río de Janeiro, la ciudad que bajo el mando de Luis Ignacio Lula da Silva se ha convertido en un set de filmación para la propaganda estatal y en un calabozo para los argentinos. Y todo porque la selección argentina osó ganar un mundial y los tiene alquilado a su par brasileño en el Maracaná. Mientras, este viernes 6 de marzo, el presidente brasileño se fundía en un abrazo de seda con Paolo Roca para inaugurar la Escuela Técnica Roberto Roca en Santa Cruz, a pocos kilómetros, en esa misma ciudad. El Estado brasileño sostiene el secuestro de la abogada argentina Agostina Páez. Es el retrato obsceno de la doble vara. Para el magnate de Techint, ese planero bit que sabe aceitar todas las cajas, y los asesinos británicos hay alfombra roja y sonrisas.
Para la laburante argentina que se resistió a un acoso sexual en Ipanema, hay una tobillera electrónica y el terror de un juicio sin garantías. El mito del obrero versus el socio del cartel. Lula se llena la boca hablando de socialismo, pero su marxismo de Rolex termina donde empieza la planilla de Excel de Techint. No es una suposición. El historial del grupo de Roca en Brasil está manchado por el mismo barniz que Odebrecht. A través de su filial Confab, el holding fue investigado y sancionado por el CADE, organismo de competencia brasileño, por formar parte del cartel de los tubos, esa asociación ilícita que cartelizó licitaciones millonarias de Petrobras durante los años dorados del PT. La caja negra del BNDES. Bajo las gestiones de Lula, el Banco Nacional de Desarrollo funcionó como el cajero automático de estos campeones nacionales. Solo para proyectos vinculados a la expansión siderúrgica y logística donde Techint tiene intereses, el flujo de créditos blandos y beneficios fiscales ha sido constante. Mientras el pueblo brasileño pone el lomo y la PMRJ pone las balas en los morros, 797 en 2025 bajo gestión progresista, los Roca cortan tintas con el presidente. Río de Janeiro, el aguantadero del imperio y el garrote al vecino. La indignación de este heraldo no tiene techo. Mientras Lula le llena el tanque al HMS Force y al HMS Medway, máquinas diseñadas para custodiar la usurpación de nuestras Malvinas y asesinar argentinos, su sistema judicial se ensaña con una compatriota, Agostina Páez, secuestrada por el Estado brasileño. ¿Cuál es el mensaje? En el Brasil de Lula, el honor de una mujer argentina no vale nada, pero el confort de un invasor inglés y el negocio de una siderúrgica multinacional son sagrados. Es el odio de clase disfrazado de tolerancia cero. Es la persecución al vecino para distraer a un pueblo que vive de rodillas ante las milicias herederas de los escuadrones de la muerte que el PT no combate, sino que integra a su paisaje institucional. El secuestro de Agostina, el trofeo del algoritmo. Lo que le están haciendo a la abogada argentina Agostina Páez es el ejemplo vivo de la hoguera de las vanidades. La detención nace de una resistencia legítima ante una patota de hombres, los mozos del bar de Ipanema, que utilizaron la intimidación física y sexual. El video del mozo realizando gestos obscenos con sus genitales es la prueba que la justicia de Río intentó invisibilizar para priorizar la narrativa del castigo ejemplarizante contra la extranjera blanca. A Agostina la engrillaron con una tobillera electrónica, una marca de infamia medieval, mientras Lula abraza a Roca. Se penaliza la palabra del argentino para que la policía de Río no tenga que rendir cuentas por su racismo de bala. El gerente de la infamia en su dimensión más hipócrita. Lula no es un líder popular, es el gerente de un régimen que usa la carta mágica del racismo para linchar turistas mientras relame las botas al poder real. Si el socialismo es lo que hace este cretino, entonces Marx era un agente de bolsa de Wall Street. Este tipo no reparte riqueza, reparte impunidad para los de arriba y garrote para los de abajo. El video de los abrazos con Roca no es una inauguración, es una confesión de parte. Es la demostración de que a este Brasil se le enfrió el pecho. Porque cuando se pierde la dignidad ante el patrón y ante el invasor inglés, lo único que queda es esperar que los maletas de su selección pierdan de nuevo en el Maracaná, a ver si así, por lo menos de vergüenza, alguien se acuerda de lo que era tener soberanía. Justicia por Matías Becerra. Libertad para Agostina Páez. Fuera Techint y los ingleses del Atlántico Sur. Junqueirada. La entrega de Agostina Páez. Introducción a un informe de terror. Hoy desnudamos la cama judicial más escandalosa que se haya concido. La de la doctora Carla Junqueira, que inmoló a su propia clienta ante la policía de Río de Janeiro. Hay abogados que defienden y hay aves negras que entregan. Lo que van a ver hoy no es una estrategia legal, es una ejecución filmada en alta definición. Agostina Páez no solo está presa en Brasil por un exabrupto en un bar, está condenada de antemano porque su propia defensa le hizo leer el guión de sus verdugos. Les vamos a mostrar, punto por punto, cómo la terminología de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro terminó en la boca de la acusada para sellar una sentencia de 15 años. La doctora Junqueira no es ajena ni es cándida, es una abogada de ricos y famosos que quiere salvar su reputación en Brasil, besándole su gordo upite a Lula, por vaya a saber qué favores recibirá del Estado por esta traición de las peores que se puedan conocer. Agostina fue entregada, vean el video de la infamia, que con la pluma de Junqueira, se transformó en el mejor medio probatorio con el que contaba la llamada justicia brasileña. Simplemente, les cargó el arma para matar a Agostina y su esperanza de vivir normalmente en la próxima década por lo menos. Vamos a las imágenes.
Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso ahora quiero pedir disculpas públicamente. Es algo que tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía porque no me lo recomendaban. Pero cambiando la defensa con la doctora Carla Junqueira, con quien hemos estado hablando y me ha explicado que sí, que debería haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de hacerlo. Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal y que mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso. Realmente les pido disculpas de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas, humilladas por mi actitud. Lo lamento profundamente, lamento haber contribuido a ese dolor que por ignorancia desconocía de lo que era el racismo. Ahora interiorizándome, aprendiendo y escuchando, entiendo lo delicado que es. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino que es violento para aquellas personas que lo han sufrido y que hasta el día de hoy lo sufren. Hace más de 2 meses que estoy enfrentando un proceso judicial aquí en Brasil y la verdad que ha sido muy duro para mí, muy duro, pero me ha obligado a interiorizarme sobre lo que es el racismo, me ha obligado a rever mis actitudes, a cuidar mis palabras, a ser más consciente, a ser más respetuosa. He estado leyendo, escuchando, interiorizándome profundamente en lo que es el racismo, porque yo antes no lo veía, lo desconocía o no le daba la importancia que realmente tiene. Diciéndoles esto no me estoy justificando, sino reconociendo mi falta, reconociendo mi error, mostrándome arrepentida y pidiéndole perdón sinceramente a quienes se hayan sentido ofendidos. Esta experiencia dolorosa me ha servido para tomar conciencia y espero que muchos con esto tomen conciencia también y se interioricen más de lo que es el racismo. Me he equivocado, he reaccionado mal y estoy pagando por eso. Y nada, gracias por escucharme, por darme la oportunidad de pedir perdón y de mostrarme arrepentida. Antecedentes de la Junqueira en una serie clase B de los 80. Este guión cinematográfico ya lo vimos en los 80 en la miniserie norteamericana If Tomorrow Comes, Si el mañana llega, de 1986. Junqueira no inventó nada. Su capacidad es la de un cocodrilo con fiebre. Prefiere mantener sus relaciones carnales con plan alto, usando de jeringa descartable a Agostina Páez. De esta última nos preguntamos si obtuvo su título en Pase y Revuelva, porque sabemos que la ave negra no la metió de cándida en este berenjenal. Y eso que este heraldo es un lego, pero pudo ver, ni bien la piba se disculpaba, que las consecuencias de su video no eran nada buenas. Había firmado su sentencia como la protagonista y está a la altura de las cosas y con la soga al cuello Agostina dirá a los gritos que hizo, Mr. Pope. Pero será sola en un juzgado y con una sociedad que no se enterará de esto si no es por los registros de este heraldo, ya que los medios masivos y alternativos del sistema no dirán nada sobre el particular. Todos esperan alguna moneda de Lula, pero que se vayan sintiendo estafades. Miren la pantalla. Lo que ven es a la actriz Madeline Smith interpretando a Tracy Whitney, pero bien podría ser Agostina en Río de Janeiro. El abogado le dice al oído que el juez es razonable, que confiese y se vuelve a casa. Ella le cree, admite el delito y, en el acto, el mazo cae con una condena de 15 años. La Junqueira hizo lo mismo. Le redactó el guión de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro para que Agostina firmara su propio pasaporte al infierno. Mientras la abogada se asegura el brindis con el poder brasileño, a la piba le quedan por delante los mismos 15 años de la ficción, pero en una cárcel real. El vocabulario de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro en la boca de Agostina Páez. La coincidencia es obscena. El acta de la Delegacia 11 de Rociña clavó el concepto de injuria con fines de humillación. En una defensa real, se pelea que fue un exabrupto sin intención de dañar. La doctora Junqueira obligó a la piba a decir, pido perdón a quien pude haber humillado. Al usar ese término técnico de la policía de Río de Janeiro, la abogada le hizo confesar el dolo, la intención criminal, ante una cámara. Le regaló al fiscal la prueba que faltaba para asegurar la condena máxima y para sumarle grilletes de años hasta que se le cante el upite al doctor Feitosa. Punto de la entrega. El dolo, intención. Acta de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro, acusación. Define el hecho como injuria con fines de humillación. Video de Agostina, Junqueira. Dice, pido perdón a quienes pude haber humillado.
Consecuencia legal. Confesión de parte. Al usar el término técnico de la policía, le regaló al fiscal la prueba de la intención criminal. Punto de la entrega. El concurso real. Acta de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro. Acusación. Identifica a 3 víctimas en el acta de detención. Video de Agostina-Junqueira. Dice, perdona a las personas involucradas en plural. Consecuencia legal. Triplica la pena. Validó el plural. Al admitir múltiples víctimas, la condena salta de 5 a 15 años. Punto de la entrega. La culpabilidad. Acta de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro. Acusación. Imputación directa por delito de racismo. Video de Agostina-Junqueira. Dice, soy consciente de que cometí un delito. Consecuencia legal. Anula la defensa. Barrió con la presunción de inocencia. Ningún abogado deja que su cliente diga eso antes del juicio. Punto de la entrega. Los atenuantes. Acta de la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro. Acusación. Ignora la provocación previa y el conflicto por la cuenta. Video de Agostina-Junqueira. Omite cualquier contexto o defensa. Se presenta como agresora pura. Consecuencia legal. Sentencia firmada. Borró cualquier posibilidad de bajar la pena por estado de emoción violenta o provocación. El regalo del plural. La llave de los 15 años. Este es el punto más criminal de la defensa. La Policía Civil do Estado de Río de Janeiro anotó a 3 personas como víctimas para forzar el concurso real. Una abogada digna pelearía que fue un solo hecho confuso en un bar. Sin embargo, Junqueira le hizo decir, perdona a las personas involucradas. Ese plural es la sentencia de muerte. Al reconocer múltiples víctimas, la piba misma validó que le sumen las penas una por una. Por eso la fiscalía saltó de 5 a 15 años de cárcel. La abogada le triplicó la condena por una palabra. La anulación de la legítima defensa y los atenuantes. La doctora Carla Junqueira borró del mapa cualquier contexto. No se mencionó la provocación del mozo con gesticulaciones que indicaban un peligro inminente de ataque sexual, no se mencionó el conflicto por la cuenta, ni el estado de indefensión de la piba en un país extraño. La abogada prefirió presentar a una agresora pura y dócil para no chocar con la sensibilidad política de Brasil. Al hacerle decir cometí un delito, barrió con la presunción de inocencia y dejó a la piba desnuda frente a un tribunal que solo busca dar un mensaje ejemplificador. La validación de las irregularidades policiales. En lugar de denunciar cómo la Policía Civil do Estado de Río de Janeiro manipuló el acta o cómo se filtraron los vídeos de la detención, Junqueira los validó. Al hacer que Agostina pida disculpas sobre los hechos narrados por la policía, la abogada le quitó la posibilidad de impugnar el procedimiento. Actuó como una fiscal de civil, certificando que todo lo que hizo la policía de Río de Janeiro estuvo bien, mientras su clienta se hundía cada vez más. El blindaje de la reputación de la ave negra en Brasil. Acá está el verdadero motivo de la entrega. Carla Junqueira se mueve en los círculos de poder de San Pablo y la Sorbona. Defender a una racista a fondo le ensuciaba el perfil progre que tanto le costó armar. Prefirió inmolar a la piba como una arrepentida para quedar ella como una garante de la moral internacional. Agostina es descartable. La chapa de la Junqueira ante el gobierno de Lula, no. La celeridad y el tono del video demuestran que esto fue una negociación. Junqueira entregó una culpable confesa con moño y todo para que el sistema judicial brasileño no tenga que trabajar. A cambio, ella mantiene su estatus de abogada de élite y políticamente correcta y vaya a saber qué otros sangrientos beneficios, porque esta señora por amor no hace nada. Es una traición profesional que deja a una joven argentina a merced de una condena récord, todo por la ambición de una abogada que juega para el sistema y no para el defendido. Cierre de la 30ª emisión. Hasta aquí llegamos con esta 30ª emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.